No creo que se conecte nadie más, ¿no? Son 11. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Me avisa. Me avisan si se ve, por favor. Se ve, doctor. Bueno, hoy es una clase que es la clase contraria a la que hemos visto el día de ayer, ¿ya? Eh, me salió. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? ¿Y Sí, cambia? doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces ya hemos dicho que las alteraciones del sodio pueden ser, si el sodio sube, se llama hipernatremia, y si el sodio baja, se llama hiponatremia. Hoy vamos a hablar de la hipernatremia. Ambas alteraciones se conocen también como disnatremias. La hipernatremia se define como la concentración de sodio mayor a 145, preocupante mayor a 150, ¿ya? Por el contrario de lo que hemos visto ayer, el sodio sube cuando hay dos situaciones. Uno, pérdida de agua, es decir, en este caso se va a concentrar mucho el sodio, hay contracción del volumen de agua, o la otra es que se retenga demasiado sodio. Bueno, quiero que se acuerden siempre de esto. ¿Cómo regulamos la osmolaridad? Primero, si hay hiperosmolaridad, es decir, si ha subido el sodio, van a haber dos cosas. Se libera el mecanismo de la sed, que esto es el mecanismo de la sed es un mecanismo de protección que nos avisa que la osmolaridad está elevada y necesitamos líquido, ¿ya? Y se va a liberar la hormona antidiurética, eso es lo que pasa habitualmente. Esa es la base. Si se libera la hormona antidiurética, hay disminución de diuresis. El mecanismo de la sed proporciona la última protección frente a la hipernatremia. En pacientes que tienen hipodipsia, es decir, que tienen poca sed o que no manifiestan la sed, juega un papel preponderante. Y estos pueden ser los niños muy pequeñitos, porque los niños solo lloran, no te piden líquido, o el otro extremo de la vida, que serían los viejitos, ¿no? Donde los viejitos a veces ya no pueden ni hablar por diversos motivos y tampoco pueden beber líquido. La hipernatremia entonces se produce por pérdida de agua. Fíjense que más que hablar de ganancia de sodio, estamos hablando de pérdida de agua, agua sin sodio. Entonces, se puede perder agua por la piel cuando se pierde líquido y no sodio, por la orina o por el tracto respiratorio también. Acuérdense que hemos hablado de las pérdidas insensibles, donde por la respiración diaria se pierde hasta medio litro día y por la orina se puede perder pues en el... ¿Qué es lo que pasa? Si aumenta la concentración de sodio, va a aumentar la osmolaridad en plasma. Recuerden que el valor normal de la osmolaridad es de 280, otros dicen 275 a 285 miliosmoles litro, ¿ya? 280 como promedio. Entonces, aumenta la osmolaridad y ¿qué va a haber? Va a haber un efecto osmótico de menor a mayor concentración, es decir, va a salir agua de las células, por lo tanto va a haber deshidratación celular y puede haber daño neuronal, anatómico y funcional. Acuérdense que ayer hemos dicho que cuando la hiponatremia es severa, el mecanismo de ósmosis de menor a mayor concentración va a hacer que ingrese agua a las células, ¿no es cierto? Entonces, en la hiponatremia hay edema cerebral.
Y en la hipernatremia, que es el tema de hoy, habrá deshidratación celular. Los humanos tenemos este mecanismo de defensa. Cuando el cerebro se ha deshidratado después de unas horas o días, el cerebro puede formar osmoles idiogénicos para devolver el volumen normal a esa célula. ¿Ya? Es un mecanismo de defensa. Acuérdense de la diapositiva del día de ayer, ahora vamos a ver lo contrario. En este caso, el sodio ha aumentado en el intravascular. Entonces, el efecto osmótico, ¿de dónde a dónde va a ser? Va a ser de la célula al intravascular, ¿no es cierto? Ayer era al revés. Este es el efecto osmótico. Tenemos una célula y va a haber deshidratación cerebral, por lo tanto pasa esto. Al haber deshidratación celular, existe la sintomatología del paciente. La hipernatremia se divide, según el volumen de líquido extracelular, en hipovolémica, cuando hay pérdidas renales o extrarrenales de líquido sin sodio. Ya acuérdense de eso. Normovolémica en la diabetes insípida e hipervolémica cuando se consumen excesivas sustancias hipertónicas, por ejemplo, el agua de mar. Pero bueno, aunque nosotros no tengamos mar en Bolivia, sabemos que el agua de mar es muy salada, pero nadie toma agua de mar. Pero pueden darse situaciones, por ejemplo, un ahogado, etc. Estas serían las causas de hipernatremia. Entonces, acuérdense, lo primero, déficit de agua y luego sobrecarga de sodio. Dentro del déficit de agua, nosotros podemos observar esto. Primero, que no haya agua. Obviamente, ¿no? Que si hay escasez de agua, estás en el desierto, no tienes agua, aunque quieras tomar, aunque tengas sed. Si no hay agua, obviamente ahí está el problema. Incapacidad para el acceso al agua o pedir agua. El ejemplo típico es el estudiante que ha sido castigado y ha sido mandado al desierto. Y en el desierto está 5 días, hace calor, suda mucho, no tiene agua. Y entonces hay un déficit de agua. Pero lo más importante son los defectos de la sed. ¿Cuándo va a haber defectos de la sed? Cuando, ya hemos dicho, extremos de la vida, niños muy pequeñitos, viejitos, o cuando hay una alteración a nivel de conciencia. Esto puede pasar en algunas situaciones, por ejemplo, los pacientes que no hablan o los pacientes que están postrados o los pacientes que están en terapia intensiva. Estos pacientes están intubados, sedados y no pueden decir tengo sed, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces lo que vemos es que el paciente está sedado o es un paciente que no habla o es un paciente que está postrado y se le pone una sondita y obviamente tiene que comer y le dan sopita salada, ¿no? Eso pasa aunque no crea. Un problema psicológico, que el paciente no beba, enfermedades del centro de la sed, por ejemplo, neoplasias, granulomas, infecciones, etcétera, en el cerebro. O no hay agua para que beban o hay pérdida de agua. Para que haya pérdida de agua pueden ser las pérdidas principalmente renales. Entonces se pierde mucho líquido en la famosa diabetes insípida que les voy a explicar en un momentito. Diuresis osmótica cuando el paciente tiene hiperglucemia importante o se le administra manitol, o pérdidas cutáneas profusas, fiebre, altas temperaturas, ejercicio, acuérdense de los maratonistas, fibrosis quística, etc. Lo importante es fiebre. Un viejito, vamos a ver un viejito de 80 años que está asténico, dinámico, tiene alguna enfermedad de base, entonces que tenga fiebre puede perder, acuérdense, hasta 1 litro por cada grado de temperatura que se eleve por hora. Entonces es terrible la fiebre. La hiperventilación,
Se puede perder líquido por vía respiratoria o pérdidas gastrointestinales severas, diarreas osmóticas, utilización de lactulosa, mala absorción, gastroenteritis, etcétera. O el agua entra a las células, convulsiones, rabdomiolisis. Eso es raro. Por el otro lado, la segunda causa importante de ganancia es la ganancia de sodio, ¿no ve? Para que haya hipernatremia. Para que haya ganancia de sodio, fíjense, administración de una infusión de salina, suero fisiológico, con mayor concentración de sodio y potasio que la eliminación en orina. Una infusión de cloruro de sódico hipertónico o mucho bicarbonato. Ingesta de agua de mar. Diálisis con concentrados altos de sodio. Acuérdense que la diálisis, para los que han tenido oportunidad de ver, tenemos dos concentrados, uno de bicarbonato y otro de electrolitos, el azul y el rojo. El bicarbonato, pues es bicarbonato de sodio. Si nosotros regulamos mal la absorción de ese líquido que va a entrar en contacto con el agua y con la sangre del paciente, entonces se puede reabsorber mucha cantidad de bicarbonato de sodio. O en algunos niños, las fórmulas alimenticias ricas en sodio. Creo que estas son las causas de hipernatremia. Este es un resumen. Pérdidas de agua libre de electrolitos extrarrenales, aumento de pérdidas insensibles, diarreas osmóticas, no reposición de líquidos en un postoperatorio, lesiones del hipotálamo que te va a provocar hipodipsia, renales, siempre la diabetes insípida. Recuerden que hay drogas como el litio, la demeclociclina, sobre todo el litio que se utiliza mucho en nuestro medio. El litio es un medicamento que se utiliza para tratar trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? O síndromes también ¿cómo se llama estos síndromes bipolares, ¿no ve? Depresión y manía. Una temporada el paciente está tan deprimido, otra temporada el paciente está eufórico, está demasiado, ¿cómo se dice? Con manía, ¿no? Maníaco. Entonces, el litio, pues, estimula la membrana de las neuronas, las estabiliza, pero el litio, uno de sus efectos secundarios es provocar diabetes insípida nefrogénica. Una cosa que no está en relación con la diabetes insípida, pero que puede aumentar las pérdidas de agua a nivel renal, son los diuréticos, manitol y las glucosurias. Es decir, glucosuria quiere decir pérdida de glucosa en pacientes con hiperglucemia. Y el exceso de sal, el paciente se administra sal por vía oral o el paciente no puede comunicarse y le administran sal o por vía parenteral, ya les he dicho, administración de bicarbonato o en las hemodiálisis los baños hipertónicos ricos en bicarbonato. Cuando nosotros hablamos de diabetes insípida, estamos hablando, acuérdense, de hipernatremia normovolémica. Por lo tanto, la diabetes insípida es lo contrario al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Quisiera, por favor, de verdad pedirles que me digan en este momento si han entendido estos conceptos de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y de diabetes insípida. A ver, por favor, si alguien me puede explicar o por lo menos acercarse, me voy a sentir muy bien porque es un tema difícil, pero es un tema obligatorio para que ustedes entiendan y para que ustedes lo apliquen en su práctica hospitalaria. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿O preguntar o dar su opinión o manifestar lo que ha entendido hasta el momento? Vamos, vamos, muchachos. Vamos, muchachos.
Creo que nadie está entendiendo. ¿Alguien me puede decir qué es la secreción inadecuada de hormona antidiurética? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor, doctor. se escucha. Ya, entonces, a ver, ¿quién me puede repetir el concepto de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Porque aquí tenemos que entender claramente que la diabetes insípida es lo contrario, es lo opuesto. Bueno, muchachos, a ver, por lo menos atiéndanme. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética está relacionado con las hiponatremias. Se refiere a que de manera no fisiológica se estimula mucho la secreción de hormona antidiurética o hay una secreción ectópica, ¿no? Hay un tumor que secreta hormona antidiurética. Esto retiene agua y el sodio se diluye, hiponatremia. En este caso, la diabetes insípida se refiere al aumento en la cantidad anormal de diuresis que produce poliuria. La poliuria se define como la pérdida de más de 3.000 ml de orina en 24 horas. No hay hormona antidiurética, esto es lo contrario al síndrome de secreción, no hay. Entonces, hay un defecto completo o parcial en la secreción de hormona antidiurética y esto se llama diabetes insípida central. Por lo tanto, el paciente orina mucho, pierde mucho líquido y aumenta la natremia por aumento de la concentración porque hay deshidratación. Y la otra posibilidad es que sea una diabetes insípida nefrogénica. Hay ADH, se secreta de manera normal, pero no hay respuesta, no hay receptores en el riñón para la ADH y la formación de los conductos de agua que se llaman acuoporines. ¿Ya? En estas situaciones, en diabetes insípida, que no tienen nada que ver con la diabetes mellitus, entre paréntesis, el paciente puede tener una diuresis de hasta 3 a 20 litros al día, imagínense eso. Entonces puede ser totalmente deshidratado y seco. ¿Qué puede causar una diabetes insípida? Recuerden que la hormona antidiurética se secreta en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces, si hay un daño de estas estructuras, no va a haber ADH, ¿no es cierto? Esto se puede dar en las neurocirugías de hipófisis, que son las cirugías transesfenoidales, o en las encefalopatías hipóxico-isquémicas, después de un paro cardíaco que haya alterado esa zona, un síndrome de Sheehan. Un síndrome de Sheehan es un síndrome que no se sabe la causa, pero que hay necrosis de la hipófisis después de un parto. Esto obviamente solo se produce en mujeres. O un shock de cualquier etiología que provoque hipotensión, isquemia, ¿no es cierto? También la presencia de neoplasias en el sistema nervioso central, o metástasis de cánceres de mama o de pulmón, y otras como la sarcoidosis, meningitis, tuberculosis, etc. ¿Qué causas pueden haber para que exista diabetes insípida nefrogénica? Es decir, la ADH sí se forma, sí se almacena en la neurohipófisis, pero no puede actuar en el riñón porque no están los receptores de ADH. Puede ser una alteración congénita o puede ser una alteración hidroelectrolítica. Por ejemplo, la hipercalcemia. La hipercalcemia vamos a hablar el día viernes, ¿ya? El otro puede ser la hipocalemia, es decir, muy, la bajada considerable de potasio puede provocar una diabetes insípida nefrogénica. Ambas situaciones, hipercalcemia o hipocalemia, también se consideran causas de poliuria, obviamente porque causan una diabetes insípida. El uso de diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, como la furosemida,
Otras enfermedades como el síndrome de Sjögren, amiloidosis y la utilización de medicamentos. Hemos dicho litio, de microciclina, sobre todo acuérdense del litio, ¿ya? Y el embarazo. Estas son las causas de diabetes insípida central, que es básicamente todo lo que hemos hablado, y estas son las causas de diabetes insípida nefrogénica. Hay muchas otras causas, pero acuérdense de estas, que es el resumen, ¿ya? Bueno, una vez que se ha instaurado la hipernatremia en un paciente, obviamente el paciente va a tener síntomas, porque la hipernatremia provoca síntomas. No solamente se refiere al hallazgo aislado de un sodio alto en laboratorio, ¿ya? Entonces, los síntomas precoces de la hipernatremia se parecen a los síntomas de la hiponatremia porque hay alteración de las neuronas, ¿ya? Letargia, o sea, es decir, el paciente está, no tiene ganas de hacer nada, tú le hablas y puede balbucear, debilidad, irritabilidad, el paciente te pega, te araña, todo, ¿ya? Puede haber movimientos anormales, involuntarios, o puede haber convulsiones. Si no se corrige la hipernatremia, puede haber coma y muerte en casos graves. Esto también creo que es importante, al igual que en la hiponatremia. Mientras más rápido se produzca la hipernatremia, más aparatosa será la clínica y más rápido debemos actuar. Creo que esto, por favor, tiene que meterse en sus cabezas, ¿ya? Otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Existe adaptación osmótica? ¿Se formaron osmolos idiopáticos en el cerebro? Eso se puede sospechar cuando la hipernatremia ya tiene varios días. Ya para acabar, quiero que, quiero que me entienda, vamos a hablar de esta pequeña formulita que es bien importante. Esta fórmula que ustedes están viendo en sus pantallas se llama fórmula para el cálculo del déficit de agua. Acuérdense siempre que una hipernatremia, más que un trastorno del sodio per se, es un trastorno del agua. Hay déficit de agua, por lo tanto el sodio se concentra. Esta fórmula, que es el agua corporal total por el sodio medido del paciente, por ejemplo, 160, sobre el sodio deseado, que nosotros queremos que sea 10 a 12 mil equivalentes, mejor 10, 150, y el resultado menos 1, lo multiplicas por el agua corporal total. Con esta fórmula sabremos cuántos litros de agua se deben administrar al paciente. Entonces, a ver, si tienen una calculadora, sáquenla, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Están con calculadora? Sí, doctor. Ya, entonces agarra. Paciente de 80 kilos, varón, multiplicas por 0.6, que es el 60% del agua corporal, ¿no es cierto? Por 0.6, anoten en agua corporal total, ACT 48, anoten. Eso es por un lado. Luego, el sodio medido es el sodio que nos ha dado el laboratorio. El paciente está mal, está letárgico, está irritable, somnoliento, así, y tiene 160 de sodio. Nosotros queremos llevarlo a 150. Entonces, 160 dividido entre 150 es 1.06 y a esto le restas 1. Es 0.00, ¿ya? Y esto le multiplicas por 48. El resultado, que es 3.2, son los litros de agua libre que le tienes que dar al paciente, 3.2 litros, para que ese sodio el día de mañana esté 10 mil equivalentes menos. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Ya. Entonces, esta fórmula es
el cálculo del déficit de agua. ¿Cómo le vas a dar el agua? ¿Qué agua le vas a dar? Dos formas. Uno, dar una solución hipotónica que no tenga sodio por vía intravenosa, por ejemplo, una solución dextrosa al 5%, no tiene sodio, es una solución hipotónica, ¿ya? O se le puede poner una sonda nasogástrica al paciente si está inconsciente y pasarle agua, el agua de botella, agua Chacaltaya, el agua que quieran. Ya obviamente tiene que ser un agua estéril, por eso es mejor que sea agua embotellada, y le pasas esos 3.2 litros en las 24 horas. Por favor, tienen que tener en cuenta que estos pacientes pueden ser viejitos, pueden tener insuficiencia cardíaca, pueden tener cirrosis hepática, pueden tener edemas, pueden tener lo que sea. Entonces, a veces 3.2 litros es harto lo que le tienen que dar. No es obligatorio bajar 10 puntos, pero le puedes dar un poco menos. Si yo cambio el sodio deseado a 155, ya no van a ser 3.2, van a ser seguramente 2 litros. Entonces, eso le pasas, ¿ya? No se olvide que con esta fórmula calculamos el déficit de agua y corregimos el sodio, pero no debemos corregir el sodio en números equivalentes por día, o sea, en 24 horas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada. Entonces, muchachos, hemos acabado el día de hoy. Voy a dejar de compartir. ¿Sigo compartiendo? Sí, doctor. ¿Ahora? Ahora no. Ya no. Ya. Entonces, muchachos, aunque no me crean, no es, yo no quiero pecar de decir de que estas son las clases más importantes y demás. No, 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 pero son importantísimas, ¿ya? Si ustedes saben evaluar, corregir y tratar una hiponatremia o una hipernatremia, de verdad que van a salvar muchas vidas. Si no, el día de mañana estaríamos hablando de potasio, ¿ya? Así quedamos entonces. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta Hasta mañana. mañana, gracias. Chao. Hasta mañana.